¿Aló, me escuchan ahí? Gabriel. Sí, profe, se escucha. ¿Sí, profe? Ya, es que estoy con algún problema de señal, así que yo espero retomar de manera normal. Si no, va a tener que suspender nomás. Estoy con el problemas acá con el tema de la señal. ¿Luna se perdió por ahí o no se ha ido? Sí, acá. Ya, oye, yo te escuché que la primera pregunta alcancé a escuchar es mantener o cuáles son las funciones, ¿ya? Y yo estaba intentando decir, Sí. ¿ya? Pero te faltaba algo más. Sí, es que parece que también se me cortó. Estaba diciendo cuáles son las funciones y estándares del activo en su contexto operacional. No son los estándares del activo, los estándares de desempeño. De desempeño del activo. ¿Ya? Entonces, los estándares de desempeño es lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Lo que nosotros deseamos que haga el activo, que produzca una determinada cantidad de productos o servicios a una cierta calidad, a un cierto costo. Adicionalmente, muchas veces le pedimos que el activo tenga una buena asistencia técnica, un buen servicio técnico, ¿ya? Y, y el tema de las funciones, ¿qué tipo de funciones nosotros podemos o le pedimos al activo, ¿cierto? Y que son las que tenemos que mantener, Luna. Las primarias y secundarias. Las primarias y secundarias. Una de las cosas que hemos dicho y hemos señalado de manera reiterada, ¿cierto? Es que las funciones secundarias en algunos casos pueden llegar a ser más importantes que las funciones primarias, sobre todo las funciones desde el punto de vista de lo que son seguridad y medio ambiente. Y el medio ambiente en el sentido que lo que buscamos, ¿cierto? Que junto con que estos activos generen el producto o servicio que andamos buscando, ¿no? También necesitamos que cumplan funciones relacionadas con no contaminar o cumplir con los niveles de contaminación desde el punto de vista líquido, gaseoso, que las normas establecen. Por lo tanto, muchas veces las funciones secundarias pasan a tener una importancia inclusive muchas veces mayor que la función principal. Vimos también la segunda pregunta. Juan Pablo, ¿te acuerdas cuál era la segunda pregunta del RCM? Es ¿de qué manera falla ¿De qué manera falla qué? El activo. El O activo, bueno, pero ¿de qué manera falla en realizar las funciones? en realizar sus funciones, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tipo de fallas funcionales podrías tú detectar? Que habían dos tipos bien relevantes. ¿Total o parcial? Totales o parciales, ¿cierto? Mostrábamos el ejemplo de el de una bomba Wortmann, en que esta bomba Wortmann podía fallar parcialmente desde el punto de vista de que no estaba cumpliendo el caudal, o no cumplía los niveles de presión, o no cumplía el tiempo esperado de funcionamiento, ¿no? O eso eran fallas parciales, y una falla total es que esté enviando cero caudal a cero presión, ¿cierto? Y en definitiva, esa era una falla total, que es la detención de la bomba. La pregunta número 3, Gabriel. Gabriel. Gabriel Silva está por ahí, ¿o no? Álvaro, la pregunta número 3, aunque tú no viniste, pero ¿te acuerdas? ¿O podrías decir algo de la pregunta número 3 si no te vamos ayudando nosotros?
Sí, profe, aquí tengo abierta la PPT, la tengo. Así que voy a ver el... ¿Ya? ¿Qué causa el modo de falla? ¿Ya? Eso es para profundizar ahí en cada una de las ¿Qué de las causa, fallas. cierto, la falla funcional? ¿Mm? ¿Cuál es el hecho que produce la falla funcional? ¿Mm? Y el hecho, ¿cierto?, está relacionado con el modo de falla. ¿Mm? El hecho es el modo de falla, que es y vimos y presentamos, que es lo que está en la slide de la pantalla, que existían distintos modos de falla, y mostramos modos de falla relacionados con las operaciones, con la parte mecánica, con aspectos relacionados con el desgaste, con el fluido, modos de fallas eléctricas, ¿ya?, que tenían su respectivo código, ¿ya?, y que nosotros teníamos que preocupar de identificar cuáles son los distintos modos de falla que podrían causar la falla funcional. ¿Mm? Vimos el ejemplo de el molino SAC, ¿Mm?, particularmente Joaquín Jaque nos habló de que una forma de fallar desde el punto de vista de una falla funcional relacionada con la capacidad de tratamiento, es decir, por las toneladas por hora, podía ser un problema de alimentación del molino, que si bien el modo de alimentación del molino podría decir uno y relacionarlo con la parte logística, es una de las formas que podría ser y generar y ser causa de falla, ¿cierto?, para lo que es la parte de los niveles de tratamiento. Pero también, y creo que fue Juan Pablo Durán el que nos habló en el tema de que el molino podía fallar en cuanto a la velocidad del molino. ¿Mm? Y vimos que la velocidad del molino podía tener su causa, ¿cierto?, en aspectos relacionados con la parte eléctrica, porque los molinos SAC normalmente son motores anillos cuya sistema de potencia es el similar al de o su principio de funcionamiento es muy similar al de un motor eléctrico, donde el molino hace las veces de el rotor del motor, y es por eso que se genera el movimiento rotatorio que produce la molienda, ¿ya? Entonces podríamos tener un problema relacionado con el sistema eléctrico que esté afectando la velocidad. Decíamos también que podía ser producto de un mineral también más duro que pudiera estar afectando el punto de vista de la, o más que duro, una sobrecarga en el mineral que pudiera estar afectando la velocidad del molino. Pudiera ser también un problema del tipo mecánico, que pudiera estar afectando también la velocidad del molino. Entonces, pero una vez que nosotros encontramos y detectamos cuál es la falla funcional que está ocurriendo, tenemos que buscar los distintos modos de falla, es decir, los distintos hechos que pueden generar o pueden gatillar, ¿cierto?, una pérdida de la capacidad de molienda del molino, ¿ya? Y en eso nosotros podemos encontrarnos con varias situaciones, y esas situaciones son las que nosotros tenemos que identificar qué es lo que puede suceder y qué es lo que ha sucedido, ¿cierto?, en otras ocasiones. Álvaro, ¿hasta ahí se entiende o no? Vimos, ¿cierto? Sí, profe, ¿Sí? estoy atento. Vimos también ejemplos en el sentido de que una falla funcional podría tener distintos modos de falla y que era importante identificarlos todos aquellos. Mostramos el ejemplo de esta rotoexcavadora, ¿cierto? Y mostramos también el ejemplo de un camión del tipo minero, ¿cierto? Donde existe una falla funcional o existen varias fallas funcionales, y mostramos que para cada falla funcional pueden haber distintos modos de falla. Dentro
de lo que son, dentro de lo que es la pregunta número 2, de qué manera puede fallar en cumplir las funciones, señalamos y revisamos, ¿cierto?, que las fallas funcionales pueden ser totales y parciales, y que los modos de falla eran el mecanismo por el cual el componente falla. Dentro de las fallas totales, el ejemplo que dimos de la bomba Warman. Dentro de los modos de falla a analizar, son aquellos que razonablemente se espera que ocurran, y hay que focalizarse económicamente en modos de fallas dominantes. Importante, ¿cierto? Si las consecuencias de las fallas son severas, entonces es necesario incluirlas dentro de lo que es el análisis y buscar los modos de falla y buscar la causa de falla y buscar la causa raíz. Eso fue lo que alcanzamos a ver durante la mañana, y vamos a ver ahora lo que es la pregunta número 3. Pregunta número 3, que ¿Ignacio llegó por ahí o se perdió Ignacio? Ignacio Silva. Gabriel, profe. O Gabriel Silva, perdón. Gabriel, la, Sí, la pregunta número 3. Es sobre qué causa el modo de falla. ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? Nosotros vimos, ¿cierto?, que podemos tener distintas fallas funcionales. Este ejemplo se acerca al que comentábamos en relación a la alimentación del molino, SAC, que puede ser una causa de la falla funcional relacionada con la menor capacidad de tratamiento que estaba saliendo, la menor cantidad de toneladas por hora que estaba saliendo del molino SAC. Y esto, según Joaquín Jaque, que fue el que nos puso el ejemplo o no hizo el análisis en la mañana, podía ser como consecuencia de la correa alimentadora al molino SAC. Los molinos SAC normalmente, ¿qué es lo que tienen? Digamos, un ducto de alimentación donde se le va incorporando el mineral, ¿ya? Y este mineral se trae por la vía de una correa de una cinta transportadora. Esa cinta transportadora puede venir de los silos, de algún stock de alimentación. Y cuando tenemos algún problema con la cinta alimentadora, ¿cierto? Normalmente nosotros podemos tener sus consecuencias en una pérdida funcional en el molino SAC, es decir, no alcanzamos a completar lo que son las toneladas por hora que yo le estoy exigiendo, ¿no? El caso de experiencias que yo tengo, un molino SAC trata del orden de las 36.000 toneladas por día, es decir, tiene un promedio de alimentación del orden de las 1.600 toneladas por hora. Y esas 1.600 toneladas por hora es la que se tiene que encargar la correa de estar alimentando al molino SAC. Si la correa no es capaz de hacerlo, porque podemos tener, ¿cierto? Y lo que dice acá el ejemplo, una falla general en las correas, evidentemente vamos a tener una falla funcional en todo el sistema. Entonces, ¿por qué puede ocurrir una falla? Porque aquí estamos analizando particularmente en la pregunta 3, ¿cierto? ¿Por qué ocurre una falla general en la correa? Y la falla general en la correa es porque no está cumpliendo en alimentar al molino SAC con las 1.600 toneladas horas que este requiere para el ejemplo que estamos analizando. Entonces, puede ser porque la correa puede haber perdido velocidad, que la correa principal de fino, ¿cierto?, que es una correa que está alimentando a la correa principal, esté defectuosa, y ahí nosotros, aplicando Ishikawa, ¿cierto?, nos vamos metiendo hacia adentro y nos preguntamos, oye, ¿por qué puede estar defectuosa? ¿Por qué puede tener problemas con que la correa esté vieja, la correa esté dañada? Que la correa de fino, ¿cierto?, tenga un problema de falta de potencia del motor. Una falta también de tensión en la correa principal de fino. Otro modo o otra causa, ¿cierto?, de la falla funcional en el sistema de correa que está alimentando el molino puede ser que la correa del motor de la cinta transportadora, que también la vimos en esto se requiere, ¿cierto?, a la cinta, la correa,
la correa motor de la cinta transportadora, ¿cierto? Tenga algún problema del punto de vista de lo que es la tensión, o que el motor de la correa transportadora tenga problemas de vibraciones, o que la correa esté vieja y por lo tanto la correa se esté deslizando y vamos a tener algún problema relacionado con que nos va a generar una falla general en lo que son las correas. Otra situación, ahora, ¿y por qué aparece aquí una correa del FIDE rota? Porque esto se refiere particularmente a un sistema que funciona en BHP. En BHP, una de las correas de transporte mineral, que transporta mineral de lo que es el chancado primario hacia lo que es la molienda, tiene esta estructura. Y una de las cosas que habla también es de la correa del alimentador rota. Y la correa del alimentador rota, ¿qué es lo que puede tener? Un problema, ¿cierto? Producto de que la correa también está vieja, está desgastada, que hayan grampas sueltas, es decir, las grampas son las que se utilizan normalmente cuando ocurre un pequeño daño en la cinta transportadora. Esta cinta es reparada provisoriamente a través de lo que son las grampas, que son una especie de clip que se incorporan en las correas de tal manera de que no se generen pérdidas o fugas. ¿Se entiende eso, Álvaro? Sí, profe. Sí, se ¿Ya? entiende. Entonces, si ustedes se fijan, podemos tener también problemas con lo que es la correa secundaria de fino también defectuosa, y eso puede tener, digamos, que la correa, el motor de la correa de fino, los descansos del motor de la correa de fino puedan tener problemas de falta de lubricación en los rodamientos, y así vamos haciendo los análisis hasta buscar lo que es la causa raíz, ¿ya? Entonces, eso es lo que en definitiva buscamos. ¿Cuál es la causa, cierto, de la falla funcional? ¿Cuál es el modo de falla que está generando la falla funcional? Luna, ¿se entiende? Sí, profesor. Entonces, dentro de lo que es buscar la causa de la falla funcional, aquí hay otro ejemplo, que es el hecho, ¿cierto?, de que ocurre de que la persona, lo voy a poner, lo voy a ampliar, lo voy a poner a modo de presentación para que lo podamos ver. La persona llega tarde a su trabajo. La pregunta, y este ya es el método de los 5 por qué, ¿ya? Donde lo primero, oye, ¿cuál es digamos, cuál es el hecho, cuál es la persona llega atrasada a su trabajo? Eso es lo que sucede. Ahora, que una persona llegue atrasada a su trabajo, y eso es la pregunta número 5, uno debería preguntarse cuál es la consecuencia de que la persona pueda llegar tarde a su trabajo. ¿Cuál podría ser una consecuencia, Álvaro, de que una persona llegue atrasada a su trabajo? Una amonestación podría ser inicialmente. Sí, Si eso no, el podría ser, despido. digamos, una consecuencia para él. Pero si esta persona, ¿cierto?, es el médico que tiene que desarrollar una operación, o si es el piloto de un avión que tiene que despegar a una determinada hora, o es el chofer de una ambulancia. Entonces, pero estamos en la pregunta número 3. La pregunta número 5 del RCM habla de las consecuencias. Y la pregunta número 4 dice, ¿qué sucede cuando ocurre la falla funcional? En este caso, ocurrió una falla funcional, ¿cierto?, que fue el reventón de un neumático. ¿Y el qué sucedió? Que la persona que iba manejando el auto se rechazó. Gabriel, ¿se entiende ahí? Sí, profe. Entonces, si uno lo analiza, oye, ¿cuál fue la falla funcional en este caso, Gabriel? El desgaste de los neumáticos.
La falla funcional fue el reventón del neumático. Ah, ok. Esa es la Ah, falla claro, porque sigue funcional. funcionando mientras esté gastándose de más. Pues, Dejó de, o sea, ocurre una falla total en el auto porque el auto se tiene que detener producto de una falla en el neumático y no puede seguir transportando. Entonces, esa es la falla funcional, una detención total del sistema o el equipo de transporte, que en este caso es el automóvil. ¿Mm? ¿Cuál es qué es lo que sucede cuando la persona, cuando falla, cuando se detiene el automóvil? Lo que sucede es que la persona se atrasó. Se atrasó y llegó tarde al trabajo. Ahora, la pregunta número 5 que tiene el RCM y que pregunta, oye, ¿cuál es la consecuencia que la persona haya llegado tarde al trabajo? Y eso es lo que le preguntaba a Álvaro yo. ¿Cuál podría ser una consecuencia, cierto, si es que es un médico que va a realizar una operación, un cirujano? Gabriel, Podría ser terrible, profesor, ¿sí? dependiendo del tipo de cirugía que estemos hablando. Y si se trata de que uno es el operado, ¿cierto? ¿Ya? Y si la cirugía, digamos, es delicada, podríamos estar hablando de consecuencias gravísimas. Entonces, la falla funcional es el reventón del neumático, por lo tanto tenemos o sea, y más que el reventón del neumático, es la detención del automóvil. Esa es dejó de funcionar, dejó de transportar. Y dejó de transportar, ¿por qué? Porque se reventó el neumático. ¿Cierto? O el neumático, en este caso habla de un neumático desinflado, un neumático reventado. Pero ese, ¿qué es lo que es? Ese es un modo de falla. ¿Ya? Ese es un modo de falla. O sea, ahí estamos hablando de la pregunta número 3. ¿Qué causa la falla funcional? El neumático desinflado. Y es ahí donde yo tengo que identificar, ¿cierto?, cuál es la causa de ese modo de falla también. Y la causa de ese modo de falla es porque el neumático se gastó. Y la pregunta, ¿cuál es la causa de que el neumático se haya gastado? Es que las ruedas estaban desalineadas. Y de ahí tengo que continuar. Oye, ¿cuál es la causa, cierto, de que las ruedas se hayan desalineado? Bueno, no se hizo la rotación ni balance por 2 años. Y ahí uno podría inclusive preguntarse y llegar a la causa más básica. ¿Por qué no se hizo ese? ¿Ya? Porque no estaba en el programa de mantenimiento del auto. ¿Y por qué no estaba en el programa de mantenimiento? Bueno, porque a lo mejor el operador, ¿cierto? El operador o el diseñador del plan de mantenimiento no lo incorporó a su plan. O el operador, que es el chofer, no sabía. Entonces, ahí caemos, ¿cierto? También en un tema relacionado con problemas de confiabilidad humana. Ahora, al final, cualquier error, ya sea se trate de un error producto de las personas, de un acto subestándar o de una condición en subestándar, en definitiva, ambas situaciones son producto de errores humanos, son producto de fallas en lo que son la confiabilidad humana del sistema, un mal diseño. ¿Ya? Y normalmente los accidentes productos de fallas en los equipos, cuando uno los analiza, caen y son responsabilidad de la administración. ¿Ya? Cuando uno llega a la causa básica y a la causa más fundamental de un accidente, producto de una falla de un equipo, de un sistema, a la conclusión que se llega es que hubo un problema de administración, hubo un problema relacionado con la supervisión, con las más altas esferas de la organización. Y es ahí donde caemos nosotros normalmente. La responsabilidad cae en nosotros. ¿Por qué? Porque o hicimos un mal diseño, o no seleccionamos al personal adecuado, no hicimos el trabajo que corresponde. ¿Ya? Nosotros cuando nos hacemos cargo de un proceso industrial o nos hacemos cargo de una planta, la realidad es que nosotros nos hacemos cargo de todos los diseños y de todos los errores que se hayan cometido anteriormente.
Por lo tanto, en eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Es por eso, y creo haberles recomendado, que siempre que uno llega a una planta, es recomendable, ¿cierto?, a un proceso industrial o a una planta industrial o a cualquier nueva empresa, es siempre sumamente relevante identificar cuáles son los riesgos, ¿ya? Y cuáles son los riesgos más importantes, y auditar cómo están administrados esos riesgos, ¿ya? Eso es sumamente relevante, ¿cierto?, para cualquier administrador de planta y para cualquier mantener. Cada vez que ustedes ya sea lleguen de jefe turno, lleguen de gerente de mantenimiento o gerente general de una planta, identificar, oye, cuáles son los mayores riesgos que tengo y esos riesgos auditarlos. Julio López, ¿se entiende eso? ¿Alguna acotación, alguna pregunta? No, todo bien. ¿Mm? Bueno el ejemplo. ¿Ya? Entonces, como les digo, en general, la causa básica, la causa raíz, la causa de fondo se debe a una condición o a un acto subestándar. Muchas veces también puede ocurrir, ¿cierto?, que el acto subestándar puede estar, el acto subestándar, es decir, una acción temeraria que cometa el operador, el mantenedor, ¿ya? Uno podría decir, oye, no, es problema, ¿cierto?, del operador, es problema de la persona, ¿ya? Muchas veces uno no podría, en algunos casos, ¿cierto?, y casos reales, les voy a contar yo un caso real de un trabajador que en algún momento tuvimos que hacer una mantención a un chancador grande, ¿eh? Un chancador grande, estamos hablando de un chancador primario, trailer, que está, digamos, a una altura de trabajo para lo que se tiene, a una altura para los trabajos de mantenimiento de aproximadamente 15 metros de altura, y tiene un diámetro por donde cae el material a chancar del orden de los entre 8 y 7 metros de diámetro el chancador primario. Y yo en alguna oportunidad me encontré a un trabajador que teníamos que hacer lo que se llama un destrancamiento del chancador, producto que había entrado un inchancable, un pedazo de madera. La madera no es fácil, no se puede chancar, ¿ya? Y puede producir daño, y de hecho se interrumpe todo el proceso cuando entra un inchancable. Y este trabajador, de manera temeraria, se colgó en el puente grúa, en un puente grúa que teníamos que era para sacar las colpas, que se llaman, que son minerales de sobre tamaño, y él llegó y se colgó ahí para hacer las observaciones. Bueno, ¿para qué decirle, digamos, las reacciones cuando nosotros subimos todo el tema de lo que había hecho? Pero la realidad es que después lo empezamos a investigar al trabajador, y era un trabajador, y lo mandamos inclusive a la clínica. ¿Por qué? Porque tenía antecedentes de drogadicción. Y la realidad es que llegó en una condición que no era la adecuada, y él tomó la determinación de subirse al puente grúa a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, ese es un acto temerario, que uno podría decir, oye, la responsabilidad, porque nosotros no podemos andar, cada una de las personas se tiene que andar cuidando por sí misma y cuidar a los demás en una planta y en un proceso industrial. Pero la verdad es que ocurren estos hechos como el que yo les estoy relatando, y si uno hace el análisis respectivo y llega al análisis de fondo, la responsabilidad cae en quién es el jefe de mantenimiento, y quién es al final cae hasta en el gerente general, porque el gerente general a lo mejor no hizo la selección adecuada del gerente de mantenimiento, y el gerente de mantenimiento no fue capaz de darse cuenta que tenía un trabajador que no era posible tenerlo para esos trabajos con esos niveles de riesgo. No sirve ningún procedimiento, no sirve ningún protocolo frente a acciones y actos subestándar de esas características. Evidentemente que uno podría decir, oye, mi responsabilidad está mitigada, pero sí podemos caer, ¿cierto? Y vamos a llegar, ¿por qué un trabajador
que tiene digamos, esas condiciones o está en esas condiciones, llega a una planta que tiene esas características. Entonces, ese tipo de cosas siempre es recomendable y revisarlas. O sea, por eso que yo les recomiendo, cada vez que ustedes lleguen a un proceso industrial nuevo, identifiquen bien cuáles son los riesgos, conozcan a las personas, háganse el Ichikawa, oye, cuáles son los riesgos de las maquinarias, cuáles son los riesgos de las personas acá, cuáles son los riesgos relacionados con desde el punto de vista ambiental, cómo yo puedo afectar con mis procesos el medio ambiente y cómo el medio ambiente puede afectar mis procesos. Los riesgos en cuanto a los métodos, los riesgos en cuanto a los materiales. El Ichikawa siempre es importante. Y ustedes ven aquí a través de que uno puede aplicar en el Ichikawa también los 5 por qué a través de las distintas espinitas de pescado y llegar a lo que es la causa raíz y ver qué es lo que está generando esta situación, ¿ya? Que puede ser problemas relacionados con fiabilidad humana, pueden haber problemas relacionados también con la configuración de los distintos procesos, puede haber problemas relacionados con el tipo o las características de los equipos que yo estoy utilizando, o puede estar relacionado con el nivel de mantención, es decir, con lo que es la mantenibilidad del proceso. Esto se acerca mucho a lo que es la mantenibilidad del proceso, porque no estaban las condiciones para hacer las mantenciones y esto generó una falla. Entonces, como conclusión de esto, ¿cierto? Podemos ver, y esto en general es para todos los tipos de fallas que puedan ocurrir, que nosotros no nos podemos quedar con la causa preliminar, es decir, no nos podemos quedar con la causa visible. Entonces, aquí ¿qué uno podría decir? El cambiar el neumático elimina el problema, evidentemente que no lo elimina. ¿Cuál es la solución? Buscar la causa raíz, cambiar el neumático, programar la rotación, alineación y balanceo regularmente de acuerdo al sistema de mantenimiento, y es decir, tener a vista el sistema de mantenimiento y tener acotado, sobre todo cuando estamos hablando de riesgos, ¿cierto? Y riesgos importantes. En este caso, si esta persona o el grupo de personas fuera a abordar un problema de alta criticidad, imagínense lo que ocurriría si llegan atrasados. O sea, si esto ocurre en un carro bomba donde el cuerpo de bomberos, ¿cierto?, tiene que llegar a la extinción de una planta industrial, a la extinción de un incendio de una planta industrial, estas que tienen altos niveles de riesgo, evidentemente nos vamos a encontrar que vamos a llegar cuando las explosiones ya se hayan desatado, cuando tengamos todas las catástrofes habidas y por haber de las que ocurren en las plantas industriales de alto riesgo. Al identificar la causa raíz se puede implementar, ¿cierto?, una solución que prevendrá futuras fallas y que este evento no se repita. Ahora, normalmente también es sumamente importante y es una técnica que se utiliza, ¿cierto?, en la investigación, la técnica que se utiliza cuando ocurre un accidente es la investigación y buscar lo que es la causa raíz, es decir, buscar las condiciones subestándar raíces y también los actos subestándar también que son los más básicos, ¿ya? Y para eso, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se hace una investigación, donde ahí aparece muchas veces la gente, los peritos mecánicos, aparecen los peritos desde el punto de vista de lo que es la parte de seguridad. Pero la pregunta número 3, ¿qué causa cada modo de falla? ¿Ya? Es fundamental en el sentido que a mí me permite, ¿cierto?, detectar la causa raíz, y es la causa raíz la que yo tengo que lograr resolver y tengo que lograr las condiciones. Aquí aparece, ¿cierto?, una hoja ya completa donde aparece la función, aparece cómo puede fallar la función y aparecen algunos modos de falla que yo les recomiendo le den un vistacito, que es la misma lógica de las que analizábamos en la mañana.
La pregunta número 4, ¿qué sucede cuando falla? Es decir, lo que veíamos que en el caso de un vehículo de transporte cuyo modo de falla o el hecho que causa la falla, ¿cierto?, es el reventón del neumático, yo me tengo que preguntar después, ¿qué sucede cuando falla? ¿Mm? ¿Te acuerdas, Álvaro, qué sucedió cuando falló o cuando una vez que se desinfló, se reventó el neumático? ¿Qué sucede cuando ocurre la falla funcional? Es decir, cuando se detiene ¿qué es lo que Se sucede paralizan las cuando funciones primarias del activo. afecta, ¿cierto?, a lo que es la función primaria del activo? ¿Mm? ¿Mm? Muchas veces un Sí. reventón de neumático afecta además a una de las funciones secundarias. ¿Qué función secundaria se ve afectada, ¿cierto?, ante un reventón de neumático también? La función seguridad también ¿Sí? podría ser. ¿Sí? ¿Por qué función relacionada con seguridad se ve afectada ante un reventón de un neumático? El sistema de freno. No responden los sistemas de freno, o responden de manera irregular, con lo cual el vehículo, ¿cierto?, se desliza, se da trompo y ocurre una serie de... Entonces, ¿qué sucede cuando falla? Es la pregunta número 4. Y en este caso, ¿qué sucede cuando falla? Es que dejó de transportar. Se paró el vehículo, dejó de funcionar el sistema de transporte. Entonces, en la pregunta número 4 siempre es importante es describir los efectos de la falla y ver que estos sean registrados adecuadamente. Tenemos que ver, ¿cierto?, la evidencia existente de que la falla ocurrió. El neumático se reventó y la evidencia queda a la vista. ¿De qué modo representa una amenaza para la seguridad o para el medio ambiente la falla? O sea, un reventón de neumático representa una amenaza para la seguridad de las personas, representa, o sea, para las personas que van en el medio de transporte, pero también para las personas que pudieran estar en los alrededores, digamos, en el círculo que se puede ver afectado por este reventón o este reventón de neumático. ¿De qué modo puede afectar el medio ambiente? Dependiendo del contexto operacional, ¿cierto? Un accidente automotriz sí puede afectar a lo que es el medio ambiente. ¿De qué manera afecta a la producción o a las operaciones si estamos hablando de un medio de transporte que está el caso, ¿cierto?, de los que estábamos hablando de los camiones de transporte mineral? Evidentemente un reventón de neumático y un reventón de neumático de esas características, evidentemente a mí me va a afectar notoriamente la producción diaria, y así también si estos reventones de neumático ocurren de manera frecuente, me va a afectar la producción total y me va a afectar el EBITDA del sistema. ¿Qué daños físicos han sido causados por las fallas? Un reventón de neumáticos, ¿cierto?, puede traerme consecuencias también asociadas no solamente al daño físico del neumático, puedo tener una serie de otros problemas y dificultades hasta llegar a colisionar el vehículo por una falla de esas características. ¿Qué debe hacerse para reparar la falla? Vimos, ¿cierto?, que no basta con cambiar el neumático en este caso, o sea, no basta con hacer la intervención del efecto principal que nosotros vemos. Tenemos que ver la causa raíz, y desde lo que es la causa raíz hacia adelante hasta llegar a lo que nosotros observamos como causa preliminar. Tenemos que llegar a resolver el problema, pero siempre es importante identificar lo que es la causa raíz del problema. Cada una de las fallas afecta a las organizaciones de algún modo, pero en cada caso los efectos son diferentes. O sea, si la falla afecta al sistema productivo, va a afectar también en lo económico. Si el sistema falla y afecta a la seguridad de las personas, también definitivamente nosotros podemos encontrarnos, ¿cierto?,
con daños mayores en maquinarias, equipos que afectan a las personas, y adicionalmente también eso va a traer efectos del tipo económico. Puede fallar desde el punto, una falla puede fallar desde el punto de vista que puede causar efectos y daños medioambientales. Una falla puede afectar desde el punto de vista que puede agredir a las comunidades o a los stakeholders, a los grupos de interés que están próximos. Una falla puede afectar desde el punto de vista estratégico, es decir, desde el punto de vista de lo que es el prestigio de una empresa, de una industria, y puede agredirla también desde el punto de vista, o puede afectar desde el punto de vista legal, ¿ya? ¿Por qué? Porque una empresa que contamine o una empresa que genere algún tipo de daño a las personas o agrega a las personas, evidentemente está sujeta a las intervenciones fiscalizadoras de la autoridad y está sujeta a multas que pueden afectar desde el punto de vista económico, pero también en muchas ocasiones, sobre todo cuando pueda ocurrir un accidente con características fatales, podemos estar expuestos a acciones civiles y penales. Entonces, tenemos efectos legales y sobre todo pensando, ¿cierto?, de que nosotros somos ustedes van a ser los supervisores, van a ser los ingenieros, que si bien uno tiene ciertos privilegios como supervisor, como ingeniero, ¿cierto?, como gerente general de una empresa, también tiene grandes responsabilidades. Y muchas de estas responsabilidades, cuando ocurren situaciones de este tipo que puedan afectar penalmente, afectan a quienes tienen la responsabilidad de mando sobre las operaciones que se están realizando. Pueden afectar las operaciones, la calidad del producto, el servicio al cliente, la seguridad, el medio ambiente. Todas tomarán tiempo y todas costarán dinero para ser reparadas. Una de las características, y creo que lo conversamos del RCM, que el RCM reconoce que las consecuencias de la falla son más importantes que sus aspectos técnicos. Esa es parte, ¿cierto?, de, comillas, esta filosofía del RCM. El RCM se preocupa sobre todo de las consecuencias de la falla. Por eso que yo les señalaba en el caso del reventón del neumático, ¿qué es lo que sucede cuando falla? Dejó de transportar. Pero ¿qué es lo que es sumamente relevante, ¿cierto? Y esta es la pregunta número 5. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falla? Y el RCM reconoce y toma como más relevante, ¿cierto?, cuáles son las consecuencias de las fallas más que la importancia que le da a los aspectos técnicos. De hecho, ¿cierto?, se reconoce que la única razón para hacer cualquier tipo de mantenimiento del tipo proactivo no es evitar la falla por sí mismo, sino evitar o reducir las consecuencias de la falla. ¿Queda claro en eso, Álvaro? Sí, profe, está ¿Sí? más clarito. ¿Luna? Sí, profesor. Okay. ¿Juan Pablo? Sí, profe. ¿Julio? Todo bien, profe. Ok. Joaquín, ¿alguna pregunta? No, ninguna, profe. ¿Podría explicar, Joaquín, qué es lo que es esta hoja última que presenté yo? Bueno, aquí usted completó la hoja del RCM, donde la última columna tiene los efectos de la falla, las consecuencias. Los efectos de la falla y sus consecuencias, ¿cierto? Entonces, recomendable siempre cuando ustedes apliquen RCM el diseñar o tener el diseño de estas hojas de trabajo, ¿ya? Donde es importante y acostúmbrense a identificar cuáles son las funciones, porque eso es lo que ustedes van a mantener, ¿ya? Luego que identifican la función, oye, ¿de qué manera puede fallar? ¿Qué es lo que causa la falla funcional? El modo de falla. El qué sucede cuando falla y cuáles son las consecuencias de las fallas, que es la pregunta número 5.
la hoja de información. La pregunta número 6. Luna, ¿podrías leerla, por favor? Y explícame lo que entiendas también de la pregunta número 6. ¿Qué puede ser hecho para prevenir o predecir la falla? ¿Esa es ¿Qué es lo verdad? ¿Ah? ¿Esa es la pregunta número 6? Esa es la pregunta número 6 del RCM. Es que aquí ya nosotros hasta la pregunta número 5, ¿qué es lo que vimos? Oye, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la consecuencia que puede tener una falla? Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que hay fallas que son catastróficas y frente a esa es la que nosotros primero tenemos que actuar. Es lo que nos recomendaba el RBM, ¿se acuerdan? Oye, buscar lo más crítico, buscar lo más crítico, y eso más crítico es lo que yo tengo que abordar inicialmente. De tal manera de que aquellas fallas que puedan ser catastróficas o inaceptables, yo establecer las medidas o los planes de mitigación. Entonces, si ya identificamos aquellas fallas, ¿cierto?, y aquellos modos de falla que me pueden causar a mí consecuencias catastróficas, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Y aquí ya llegamos en el modelo de mantenimiento, de 8 pasos, ya llegamos, ¿cierto?, a lo que es diseñar el plan de mitigación, ¿ya? A diseñar el plan de mitigación. Recuerden, cuando nosotros hablamos también del GRM y del RBM, lo primero identificamos en todo el contexto, después identificamos los riesgos, después analizábamos los riesgos, posteriormente evaluábamos los riesgos. Y aquí cuando ya determinamos las consecuencias es porque tenemos los riesgos prácticamente evaluados. Y una vez que tenemos evaluados los riesgos, aquellas fallas de aquellas maquinarias que son más críticas, de aquellas que me pueden generar consecuencias catastróficas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de accidentabilidad de las personas, desde el punto de vista de que agregan a las comunidades, desde el punto de vista estratégico, ¿cierto?, que puede ser desde el punto de vista legal o del prestigio de la empresa, yo tengo que hacer las intervenciones de manera que esas consecuencias no se den, no tengamos que tener que sufrir esas consecuencias. Entonces, esa es la responsabilidad y es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como mantenedores, como gestionadores de los activos. Entonces, es aquí la pregunta que nos hace Luna. ¿Qué puedo hacer yo, ¿cierto?, como mantenedor mecánico? Pero eso pensando inclusive en las etapas preliminares de un diseño, de un proyecto, ¿qué tengo que hacer una vez que identifiqué las consecuencias catastróficas identifiqué las consecuencias de una falla? Y sobre todo en estos equipos catastróficos, ¿qué medidas debiera tomar? ¿Ya? ¿Qué es lo que podría hacer usted, Álvaro, ya para evitar que ocurran o no sufrir las consecuencias catastróficas de una falla que nosotros ya tenemos identificada? Bueno, se le podría hacer como un seguimiento al uso de las partes del activo y se podría, por ejemplo, cambiar las correas de ciertos equipos sin importar el estado en que se encuentren, sino que hacerlo de forma preventiva Preventiva. y periódica, claro. ¿Qué problema tiene el que yo la haga de manera preventiva, Álvaro? ¿O el que me quiera responder? ¿Qué problema Podría tiene? ser un gasto extra. O sea, más que un gasto extra, acuérdense que una de las cosas vimos los tipos de mantenimiento. Vimos que el mantenimiento, digamos, hoy día el que representa un mayor grado de madurez es el mantenimiento del tipo predictivo. ¿Cuál es la diferencia, Álvaro, entre el predictivo y el preventivo? Bueno, que el predictivo utiliza técnicas para reconocer posibles fallas. Están Fallas estas potenciales, ¿cierto? técnicas no destructivas, claro, para tener planes de mantención basados en esas mediciones. Utiliza, ¿cierto?,
herramientas o técnicas básicas que me permiten a mí detectar fallas potenciales. ¿Y qué es lo que ocurre si yo no encuentro una falla potencial, o sea, no encuentro una herramienta para detectar una falla potencial, Álvaro? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay que pensar ahí si es que no se encuentra la falla, pensar en reemplazar el activo. Pero primero, si yo no encuentro, yo te dije, si no encuentro una tarea del tipo predictiva, no encontré una herramienta, no encontré una técnica básica. Álvaro. Me imagino que habría que cambiar las partes de forma preventiva simplemente. Si no se puede detectar la falla, habría que asegurarse nomás cambiándola antes O de que sea, falle. tú, si no encuentro una técnica del tipo predictiva, yo tendría que hacer, porque lo que tú me estás indicando es una técnica preventiva, es decir, pasado un cierto uso del activo, yo qué es lo que hago, cambio los componentes que pudieran ser, que producto del análisis que yo hice, podían generar algún tipo de falla. ¿Mm? ¿De acuerdo, Álvaro? Claro, sí, sí. ¿Ya? ¿Qué desventaja tiene frente a la técnica predictiva eso? Que, bueno, puede que aparezcan sin ser planificado No, las porque yo mantenciones. no aprovecho bien la vida útil del activo. Es por eso, ¿cierto?, que yo parto buscando, ¿cierto?, una técnica del tipo predictiva. Lo primero que hago es buscar alguna técnica predictiva. Porque me dice, pregunta número 6, ¿qué puede ser hecho, ¿cierto?, para predecir o prevenir la falla? Lo primero que busco yo es predecir, porque si voy por prevenir, ¿ya? Y eso es parte de los primeros análisis que hace el RCM. Acuérdense que los primeros análisis que nosotros vimos y cuando hicimos la introducción al RCM, hablamos de que esto se hizo en la industria de la aviación y que el hecho que yo haga un overhaul de un equipo, es decir, cambie todas las piezas de un avión, ¿cierto? Y lo restituya a su condición prácticamente nuevo, eso no significaba necesariamente, ¿ya? Necesariamente que yo iba a mejorar lo que era la confiabilidad ni la seguridad del avión, pero que sin embargo a mí me significaba, ¿cierto?, un alto costo de mantenimiento y un no aprovechamiento de toda la vida útil de los componentes. Frente a eso, ¿cierto?, el RCM optó por utilizar inicialmente técnicas del tipo predictivas. Julio López, ¿estamos claros en eso, no? Sí, profe. ¿Sí? Joaquín, Sí, profe. Gabriel Silva, Sí, profe. Juan Pablo, Sí, profe. ¿sí? Luna, ya se me arrancó la luna ya. Aquí estoy, profe. Ahí Disculpe, está, ya. Sí, me Estaba llamaron. muteada entonces. Es que me habían llamado. Ya, ve que igual la pillé. Ya, pero ¿está de acuerdo con escuchó lo que estuvimos hablando con Álvaro, no? No realmente, profe. A ver, porque a mí me interesa que usted entienda. Lo primero que yo tengo que buscar es una técnica del tipo predictiva. ¿Mm? Y la técnica predictiva es la que impulsa inclusive el RCM, porque la predictiva nace cuando el RCM, ¿cierto?, a través de los Steering Committee Group o los grupos de dirección de mantenimiento, ¿ya? Analizan lo que es un overhaul o un mantenimiento del tipo preventivo y se dan cuenta que el mantenimiento preventivo no me asegura ni me mejora notoriamente lo que es la seguridad y la confiabilidad de lo que son los vuelos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se ocupa una gran cantidad de recursos económicos sin mejorar esa confiabilidad y esa seguridad, ¿cierto?, en lo que es el transporte aéreo. Por lo tanto, ¿qué es lo que determinan ellos?
en el steering group número 3, determina, ¿cierto?, incorporar estas técnicas relacionadas con el RCM, donde el RCM incorpora las técnicas básicas relacionadas con el mantenimiento predictivo, es decir, detectar una falla potencial, y esa falla potencial, a través de estas técnicas básicas de análisis de vibración, análisis de aceite, termografía, y a esas fallas potenciales, ¿cierto?, que tengan un intervalo PF adecuado, yo le aplico esta técnica, determino y genero dentro de ese intervalo una serie de acciones e intervenciones hasta antes que ocurra la falla funcional. Entonces, si yo tengo una técnica básica y el intervalo entre el punto P y el punto de la falla funcional es lo suficientemente amplio, yo opto por un mantenimiento del tipo predictivo. ¿Te queda claro ahí, Luna, o no? Sí, profesor. Y Me no, queda- y no es el preventivo que postulaba inicialmente Álvaro. Álvaro, ¿te queda claro eso? Sí, profe, está más claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago, ¿cierto?, en la pregunta número 6 es que tener entendido que existe, si hay una falla potencial es una condición física identificable que indica que una falla funcional está a punto de ocurrir en el proceso o en proceso de ocurrencia, ¿ya? Entonces, esa es la técnica que yo utilizo para lo que es el predictivo. Dentro de las fallas potenciales son los puntos calientes que mostrando deterioro de componentes eléctricos o refractarios en el horno. Quiero señalar que en el certamen también muchos me hablaron de aplicar termografía en molinos SAC, ¿ya? La realidad es que la termografía es un sistema que lo que hace es generar un mapa de puntos calientes, ¿ya? Y lo compara posteriormente con la situación que se encuentra el activo en el momento que yo hago la medición. Pero no me sirve para los molinos SAC, sí me sirve, ¿cierto? Y la puedo aplicar la termografía yo para, o no me sirve para en general para las estructuras que no tengan puntos calientes. En general no me sirve para los estanques, no me sirve para los molinos SAC, no me sirve para las estructuras frías. Si yo las puedo utilizar en los distintos tipos de hornos que se utilizan en los procesos industriales, donde producto del desprendimiento de refractario, yo me veo que en el shell, en la concha que es del horno, ¿cierto?, me puedo encontrar con una situación de un punto caliente que va variando producto del desprendimiento del refractario, y eso yo lo puedo mapear por la vía de la termografía. Ocurre algo de características similares en los circuitos eléctricos, donde producto de muchas veces de la falta de mantención de los circuitos eléctricos, es decir, la falta de ajuste que puedo hacer yo en los distintos paneles o circuitos eléctricos, la falta de ajuste, o cuando se van soltando los circuitos eléctricos, estos circuitos van generando temperatura, y esto lo puedo tener yo, digamos, puedo tener el historial de temperaturas en condiciones normales en estos mapas termográficos, y que posteriormente yo los voy comparando con la situación que se encuentra en el momento que yo voy midiendo. Entonces, los puntos calientes mostrados que muestran deterioro del componente eléctrico o refractario en los hornos, yo lo puedo hacer por termografía y son fallas potenciales. Las vibraciones, la severidad de vibraciones o las frecuencias de vibraciones indicando inminentes fallas, ¿cierto?, en los rodamientos o en los motores. Las grietas que se pueden mostrar producto de la fatiga de metales, partículas de desgaste en los aceites de cajas reductoras mostrando eminentes fallas, ¿cierto?, en los engranajes. Excesivo desgaste en el caso del ejemplo que vimos, ¿cierto?, en dibujo de los neumáticos. Eso también puede detectarse por la vía de lo que son fallas potenciales y del mantenimiento del tipo predictivo. Me interesa, por sobre todo, Álvaro, que tú hayas entendido esta diferencia entre el preventivo y el predictivo. Álvaro. Sí, profe, me quedó más claro. Sí. Entonces,
Lo primero que yo puedo hacer para predecir es buscar, ¿cierto?, estas fallas potenciales a través de estas técnicas básicas. Entonces, las tareas predictivas son primarias, inspeccionar, evaluar, y las tareas secundarias que son las respuestas a condiciones, es decir, yo mantengo funcionando o mantengo operando el sistema siempre y cuando, ¿cierto?, los parámetros de desempeño estén dentro de lo aceptable para que el sistema se considere como funcionando. Cuando yo me salgo de los parámetros de desempeño o no están dentro de los rangos aceptables, definitivamente el equipo puede seguir operando, pero no está funcionando. Y lo que hablábamos, las tareas a condición incluye revisiones del equipo por fallas potenciales, así que estas acciones pueden ser realizadas para prevenir las fallas o para evitar consecuencias de fallas funcionales. Los componentes inspeccionados son dejados en servicio, los componentes, los sistemas, los equipos se dejan en servicio, se dejan operando, ¿cierto? Y este es el mantenimiento a condición de que continúen reuniendo los estándares específicos de desempeño dentro de los rangos o los límites aceptables. Ejemplo de tareas a condición: inspección termográfica de gabinetes eléctricos, análisis de aceite en cajas reductoras o motores, análisis de vibraciones en motores. La frecuencia de la tarea a condición debe ser menor al intervalo PF. Esto son las técnicas que vimos, ¿cierto?, en lo que es el mantenimiento predictivo, que es uno de los tipos de mantenimiento antes de las fallas. ¿Ya? Ahí está, y tienen que recordar el intervalo PF, ¿cierto?, que es el intervalo entre que yo tengo los primeros indicios o detecto que una falla potencial va a ocurrir y la falla funcional. Y yo la intervención la tengo que hacer en el intervalo PF. Por lo tanto, uno de los requisitos para poder yo aplicar el mantenimiento predictivo, uno, que exista esta técnica básica para detectar la falla potencial, pero el otro requisito es que el intervalo PF sea lo suficientemente amplio para que yo pueda hacer todas las intervenciones que sean necesarias antes que ocurra la falla funcional. Y las intervenciones son, una, que yo pueda ir haciendo otras mediciones, otras inspecciones a través de la misma técnica básica que me permita ir viendo el avance de esta falla, de este potencial de falla antes que llegue al funcional, pero también ese intervalo PF yo lo tengo que ir utilizando, ¿cierto?, para ir haciendo la programación del mantenimiento, es decir, ir identificando los recursos que requiero, recursos en cuanto a mano de obra, recursos también materiales, el recurso tiempo, hacer las coordinaciones con operaciones, de tal manera, ¿cierto?, de que yo pueda hacer la intervención antes de lo que es la falla funcional. Entonces, esas son las tareas predictivas que yo puedo desarrollar. Ahora, si no tengo una tarea del tipo predictiva, y hasta aquí nomás vamos a llegar porque estamos en la hora, yo tengo que intentar realizar una tarea del tipo preventiva como la que decía Álvaro. Y llegamos hasta acá y seguimos el próximo miércoles. Cuídense, que estén muy bien, vacúnense los que no están vacunados. Igualmente, profe. Preguntas. Esté bien, cuídese. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.